Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 27 de junio del año 2026 y vamos a comenzar a reflexionar la lección número 1 de Escuela Sabática de este tercer trimestre. Estamos iniciando la nueva guía de estudios donde vamos a estudiar la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y el verso de memoria que vamos a aprender durante esta semana, o mejor dicho, primero, la lección se titula El ministerio de Pablo en Corinto. Y el verso que vamos a aprender de memoria: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te hará daño, porque muchos porque muchos son mi pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, versos 9 y 10, nueva versión inglesa. Aunque el apóstol Pablo era un ministro llamado por el Señor Jesucristo, nunca fue una carga para la iglesia, es decir, trabajaba para satisfacer sus necesidades personales, aunque tenía todo el derecho de ser financiado por la iglesia. Sin embargo, su labor principal era trabajar por las almas, el cumplimiento de la misión para llevar almas a los pies de Jesucristo. La predicación del evangelio era su principal labor y objetivo en la vida. Específicamente durante esta semana vamos a considerar el ministerio de Pablo a favor de los Corintios, de la iglesia de Corinto. Debo decir que la iglesia a los corintios, fue una iglesia con muchos problemas, con la cual tuvo que batallar mucho el apóstol, y vamos a ir estudiando al respecto. La iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero alrededor del año 50 después de Cristo, donde sirvió por 18 meses junto con sus colaboradores Aquila y Priscila. La congregación surgió de un puerto cosmopolita, pagano, note bien las características del lugar, y moralmente decadente, lo que provocó graves desafíos internos. Notemos la problemática que presentaba la iglesia a los corintios. Divisiones internas. Había mucha división. Había formación de facciones y rivalidades. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, de Cefas o de Cristo. Estaban totalmente divididos. Inmoralidad sexual. Esto cundía bastante. Tolerancia de pecados graves, incluyendo casos de incesto. Para los niños o para algunos adultos que no saben qué es lo que es incesto, incesto es tener relaciones sexuales entre los mismos familiares, padres con hijos, madres con hijos, etcétera, tíos, sobrinos, etcétera. Tolerancia de pecados graves, incluyendo casos de incesto que escandalizaban incluso, note bien, a los paganos de la época. Se quedaban sorprendidos cómo estos cristianos están haciendo esto. Y también problemas de conducta cristiana, demandas entre hermanos, es decir, entre hermanos de la misma iglesia, desorden durante la cena del Señor, contiendas por el uso de los dones espirituales. Un tremendo desorden, problemas de conducta cristiana. Por supuesto, los problemas no solo eran exclusivos de la iglesia a los corintios. Toda iglesia presenta problemas, y eso precisamente significa un reto para el líder espiritual que la ministra. Sin embargo, parece que los problemas que enfrentaba la iglesia de Corinto eran todavía muy más serios, muy superiores a los que enfrentamos tal vez actualmente. Es interesante notar que el apóstol Pablo, note bien, enfrentó esos problemas llevando a la iglesia a Cristo Jesús, especialmente presentándoles a Cristo crucificado. No los pasó a la junta directiva, no los empezó a atacar, no los empezó a aislar, sino que los llevó a los pies de Cristo Jesús. Porque me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Los llevó a Cristo Jesús, no los sentó ahí en la congeladora, como actualmente se hace en la banca, lo sientan. No, él los llevó a Cristo Jesús para que él pudiera
el Señor Jesucristo pudiera obrar en ellos. Invitaba a la iglesia a ser fieles a Cristo, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, a contemplar su supremo sacrificio en la cruz del Calvario para sentirse motivados, para que se sintieran motivados a ser fieles al Señor. Así que durante este trimestre estaremos considerando las cartas primera y segunda del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, aunque existen dos cartas más que el apóstol escribió, pero esas cartas no entraron o no entran en el canon bíblico. Aunque Pablo se sentaba, un estudiante diligente, se sentaba a los pies de Gamaliel, también aprendía un oficio. Note bien, para los padres es importantísimo esto. Era un fabricante de tiendas de campaña instruido, es decir, él tenía preparación académica, intelectual, pero también sabía trabajar con las manos. Era costumbre entre los judíos que tanto ricos como pobres instruir a sus hijos e hijas en algún trabajo útil para que en caso de adversidades no dependieran de otros, sino que tuvieran la capacidad de proveer para sus propias necesidades. Podían recibir instrucción en literatura, pero también debían aprender algún oficio. Esto se consideraba una parte indispensable de su educación. El testimonio de Pablo y Aquila es que su oficio era el de fabricantes de tiendas de campaña, mientras predicaban el evangelio. El apóstol y su compañero trabajaban en su oficio, y al hacerlo podían transmitir un conocimiento más profundo de Cristo a quienes los escuchaban, porque se entendían, se relacionaban bien. Trabajaban para obtener los medios de subsistencia. En Corinto, el apóstol Pablo había vivido y trabajado con Aquila y Priscila, instruyéndolos con mayor perfección en la verdad. El gran apóstol no se avergonzaba ni temía el trabajo, y no consideraba que este asunto lo rebajara de ninguna manera en su labor ministerial. Todo trabajo honesto, todo trabajo, por humilde que sea, no debe avergonzar a nadie. Y no importa que tengamos recursos económicos. La costumbre de mantener a los hombres y mujeres ociosos con donaciones privadas o dinero de la iglesia los incita a hábitos pecaminosos. Note bien, y este camino debe evitarse conscientemente. Todo hombre, mujer y niño debe ser educado para realizar un trabajo práctico y útil. Todos deben aprender algún oficio. Puede ser la fabricación de tiendas de campaña o puede ser un negocio de otro tipo, pero todos deben ser educados para usar los miembros de su cuerpo para algún propósito, y Dios está dispuesto a aumentar la adaptabilidad de todos los que se eduquen en los hábitos laboriosos. Si un hombre de buena salud física tiene propiedades, note bien, no necesita trabajar para su propio sustento. Debe esforzarse por adquirir los medios para promover la causa y la obra de Dios. Debe ser no perezoso en el trabajo, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Dios bendecirá a todos los que cuiden su influencia con respecto a los demás en este sentido. Durante su estancia en Corinto, Pablo encontró tiempo para vislumbrar nuevos y más amplios campos de servicio. Su viaje planeado a Roma ocupaba especialmente sus pensamientos. Ver la fe cristiana firmemente establecida en el gran centro del mundo conocido era una de sus mayores esperanzas y uno de sus planes más preciados. Ya se había establecido una iglesia en Roma, y el apóstol deseaba asegurar la cooperación de los creyentes de allí los creyentes de allí en la obra que se realizaría en Italia y en otros países. Para preparar el camino para su labor entre los hermanos, muchos de los cuales eran desconocidos para él, les envió una carta anunciando su propósito de visitar Roma y su esperanza de plantar el estandarte de la cruz en España. Queridos amigos y hermanos, la comisión del apóstol Pablo para ministrar a la iglesia fue dada directamente, note bien, de Jesús o por Jesús, es decir, fue llamado directamente por Jesús. De igual manera, nosotros como discípulos del Señor
como siervos de Dios, hemos sido llamados a ministrar a la iglesia también directamente por Jesucristo, ejerciendo nuestro ministerio con la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a la voluntad de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.